Esto, entonces empezamos. Entonces, esta semana de dirección, ustedes ven, es amplio porque en dirección se concentra todos estos temas que ustedes están viendo en el contenido. Vamos a hablar de generalidades. También vamos a volver a tocar lo que ya habíamos visto en clases anteriores sobre el gerente. Vamos a hablar de liderazgo, negociación, trabajo en equipo, toma de decisiones, delegación, motivación y comunicación. Entonces, ya con esto ustedes se están dando cuenta cuán amplio es todo lo que tiene que ser el gerente, porque tiene que trabajar con todo esto desde el punto de vista personal y desde el punto de vista interpersonal. Entonces, volvemos a nuestra lámina que nos ha estado acompañando y ya pasamos de la fase mecánica o estructural a la fase dinámica o operativa que comprende la dirección y termina todo el proceso administrativo con el control. Vamos a ver en dirección, toma de decisiones, integración, motivación, comunicación y supervisión. Entonces, acá habíamos comenzado el proceso administrativo con la planificación, luego la organización, viene la dirección, que resumidamente podemos decir que es orientar los esfuerzos colectivos hacia un propósito común, comunicarse y negociar con las personas para obtener consenso, orientar a las personas y obtener coherencia, liderar a las personas y motivar a las personas. Entonces, eso sería, digamos, a grandes rasgos, el extracto de lo que viene a ser dirección. Entonces, viene todo lo que se tiene que hacer, orientar los esfuerzos de los demás. La comunicación, ya hemos dicho que es transversal para todo el proceso administrativo. Hay que liderar a las personas. Hay quienes dicen dirección es igual al liderazgo. Yo considero que no es igual al liderazgo, porque puede ser un gerente y ese gerente no puede ser líder. Y lo más importante, motivar a las personas para que puedan trabajar. Comenzamos con la definición. La definición dice, dirección es el proceso de conducir, influir, motivar a los empleados para que cumplan las funciones asignadas, seleccionar los canales de comunicación más eficaces y resolver conflictos. Entonces, no es que es yo dirijo, yo mando. No, es conducir, es influir y sobre todo motivar a las personas. Y la otra cosa es que es sumamente importante acá en la comunicación, ya sea la comunicación verbal, la comunicación escrita. Y la otra cosa que se le presenta siempre al gerente son los conflictos, son los problemas que se puedan presentar, porque decíamos en clases anteriores que todos no pensamos iguales, todos tenemos diferentes formas de pensar. Y si es que eso no confluye para llegar a un solo objetivo, entonces ahí se generan los conflictos. También podemos definir teóricamente la dirección como el elemento que integra, coordina el trabajo de las personas con la finalidad de lograr los objetivos y metas de la organización. Una definición más completa sobre dirección y que toma todos los aspectos que hemos comenzado a ver dice que la dirección es el elemento de la administración en que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumpla en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. Son órdenes en sí, son órdenes emitidas, sí, pero el gerente, el administrador, no trabaja de esa manera, o el gestor, digamos, no trabaja de esa manera que dice yo mando, ¿no? Sino tiene que primeramente motivar, tiene que convencer a las personas y tienen que hacer que todo tome un mismo rumbo. Por lo tanto, volvemos a repetir algo que ya hemos hablado sobre lo que es la persona que dirige, ¿no? Que dirige una organización, una institución, es el gerente, que es aquella persona que coordina, supervisa el trabajo de otras personas para lograr los objetivos de la empresa. Y acá
Un autor americano decía, consejo para un gerente. Si alguien no escucha lo que tú dices, es tu responsabilidad. Busca la forma de hacerte escuchar. Y en esto aparentemente podrá ser muy simple lo que dice, pero tendríamos que comenzar a ver, tendríamos que comenzar a pensar qué nos quiere decir este autor cuando nos dice esto. Es tu responsabilidad, busca la forma de hacerte escuchar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas, digamos, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo fundamental acá en la gerencia? Motivar a las personas. Motivar a las personas para que puedan ejercer la responsabilidad que tienen y dice ahí, busca hacerte escuchar. Si alguien no escucha lo que dices, es tu responsabilidad y busca la forma de hacerte escuchar. También hemos visto esta lámina donde tenemos en el ápice los gerentes del alto nivel, luego sí, gerentes de nivel medio, gerentes de primera línea y el personal operativo. Gerentes de alto nivel, o sea, los que están hacia arriba. Dice que los gerentes de alto nivel son los gerentes que se encuentran cerca o en los niveles más altos de la estructura de la organización. Por lo tanto, son los responsables de tomar las decisiones de la empresa y de establecer los objetivos y planes que afectan a toda la organización. Y entonces acá también va a ser útil lo que vimos, me parece, en la clase pasada, sobre las organizaciones altas y bajas, que es mejor que las organizaciones no sean muy altas, porque si no, imagínense cómo puede llegar, digamos, lo que los gerentes quieren manifestar al más bajo nivel. Gerentes del nivel medio son los gerentes que se encuentran entre el nivel más bajo y los más altos de la organización. Son quienes dirigen el trabajo de los gerentes de primera línea, ¿no? Decimos, son los gerentes que se encuentran entre el nivel más bajo y los más altos de la organización y son los que dirigen el trabajo de los gerentes de primera. Y los gerentes de primera línea son los que están, digamos, en la parte más inferior. Son aquellos, volvemos a nuestra laminita, que están, digamos, junto al personal operativo. Por eso dice, son los gerentes de nivel más bajo de la organización que dirigen el trabajo del personal y por lo general están involucrados directa o indirectamente con la producción de la organización o con el servicio a los clientes de la empresa. Y hablamos que los gerentes tienen roles. Y entonces, para hablar de los roles que tienen los gerentes, tenemos que empezar por definir qué cosa o a qué llamamos un rol. Y decimos que el rol se define como patrones, comportamientos esperados de alguien que ocupa una posición dada en una empresa. Entonces, tiene un rol. Podríamos decir, tiene una misión, sí tiene una misión. Tiene una responsabilidad, sí tiene una responsabilidad, lo cual lo podríamos tomar no como sinónimo, sino que tiene que ver con esto que estamos definiéndolo como rol. Para este autor, los roles de los gerentes están divididos de la siguiente manera. Roles gerenciales, roles interpersonales, roles decisorios y roles informativos. Dice que los roles gerenciales son las categorías específicas del comportamiento gerencial. Dice categorías específicas del comportamiento gerencial. Los interpersonales son los roles de los gerentes que involucran a las personas. Entonces, el trabajo que tiene mancomunadamente con otras personas. Roles decisorios es aquellos roles que llevan a los gerentes a tomar decisiones. Sean estas decisiones unilaterales o sean, digamos, tomando también el consenso, tomando la opinión del plano operativo. Y roles informativos son los roles de los gerentes que implican reunir, recibir y transmitir información. Roles de los gerentes que implican reunir, recibir y transmitir información.
Entre los roles de los gerentes, decimos que tenemos ya también los interpersonales. Entonces, el gerente se muestra como una figura destacada, como un líder, como un enlace, como un coordinador, no solamente en el área donde está trabajando, sino con todas las otras áreas con las cuales tiene que coordinar, y no solo dentro de la organización, sino también fuera de la organización. Esto se considera también un rol importante del gerente en la transferencia de información. Él transfiere, da información como monitor, como divulgador, como portavoz. Y en la toma de decisiones, el rol de la toma de decisiones de los gerentes, esto involucra al gerente y lo ve como un empresario, como un controlador, con la capacidad de asignar recursos y como un negociador. Entonces, definitivamente ya hemos visto empresario, sí, controlador, sí, pero esto no lo habíamos visto. Capacidad de asignar recursos. ¿Y de qué recursos estamos hablando? Estamos hablando de los recursos humanos, estamos hablando de los recursos físicos, estamos hablando de los recursos tecnológicos y estamos hablando de los recursos económicos. Y tiene que ser un negociador, porque si va a coordinar con las personas dentro y fuera de la organización, muchas veces va a tener lo que vamos a ver más adelante, conflictos, y va a tener que negociar para salvar esos conflictos. Katz dice que los gerentes tienen habilidades. Dentro de esas habilidades administrativas, dice, lo que se denominan administrativas, esas se relacionan con los diferentes niveles administrativos. Y son habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales. Decíamos, son habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales. Lo estamos viendo acá en la lámina: gerente, habilidad técnica, habilidad conceptual, habilidad humanística. Entonces, ese gerente debe tener esos tres tipos de habilidades. Pero hay quienes desagregan esto y dicen que en el nivel que esté el gerente, tiene que tener más, digamos, tiene que tener una habilidad o una habilidad predominante. Creo que lo vamos a ver más adelante, pero lo podemos decir acá en la lámina, que la habilidad conceptual es para los gerentes de la primera línea, lo que están cerca del plano operativo. La habilidad, la habilidad técnica también es para esos gerentes. La habilidad humanística, y perdón, la conceptual es para el gerente del más alto nivel. Habilidades técnicas. Comenzamos por definirlas. Dice que las habilidades técnicas engloban el conocimiento y dominio de una determinada especialidad y es propio de los gerentes de primera línea. Engloban el conocimiento y dominio de una determinada especialidad y es propio de los gerentes de primera línea. Las habilidades humanas es la capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto en forma individual como en grupo, y se da principalmente en los gerentes del nivel medio, las humanas. Y luego tenemos las habilidades conceptuales. La habilidad conceptual es propia del gerente del más alto nivel. ¿Por qué es propia del gerente del más alto nivel? Porque ese gerente es el que tiene que pensar, tiene que conceptualizar sobre situaciones abstractas, tiene que contemplar la organización como un todo, tiene que ver las relaciones que tiene esta organización con diversas unidades, que esas diversas unidades pueden estar dentro de toda la organización como pueden estar fuera. Nosotros siempre hemos visto y hemos dividido, digamos, la parte interna de la organización y la parte externa, que es el medio ambiente con el cual estamos relacionados. Definitivamente no podemos estar desadaptados o estar no relacionados. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta mientras que yo admito? Ya. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro?
¿Alguna pregunta? Melgarejo, ¿alguna pregunta? ¿Qué pasó, Melgarejo? Solo está la computadora, pero no está la persona. Avanzamos. ¿Y cuáles son las habilidades que tienen los gerentes eficaces? Dentro de las habilidades que tienen los gerentes eficaces, podemos tener en cuenta las siguientes. Primeramente, para que un gerente sea eficaz, tiene que establecer metas, tiene que establecer objetivos, tiene que saber a dónde va, hacia dónde dirige su organización, qué quiere hacer de su organización. Miren todo lo que he dicho y que ahí en la lámina solamente lo vemos con dos palabras, establecer metas. Tiene que resolver problemas. ¿Y por qué tiene que resolver problemas? Porque también habíamos mencionado que hay conflictos. Entonces, si hay conflictos, para que no existan esos conflictos, tiene que ver de qué se trata. Ese conflicto es originado por un problema. ¿Qué es un problema? La brecha entre lo que es y lo que debe ser. Algo que muchas veces no se tiene en cuenta o no se considera, o es que, digamos, un poquito el quehacer diario nos gana, es lo siguiente, administrar el tiempo. Entonces, uno tiene que decir, bueno, tengo que hacer esto, pero con toda la experiencia, los años vividos, yo les podría decir lo siguiente. Uno quiere administrar su tiempo, uno piensa y dice, voy a comenzar la mañana haciendo esto, que esto se quedó de ayer o esto es más importante, o tenemos que establecer comunicación con otra entidad. Uno llega a la oficina y encontró un problema que es sumamente más importante que tiene que ya resolverse en este mundo. Se acabó. Y muchas veces podemos pasarnos 3, 4 horas tratando de resolver ese problema, tratando de comunicarnos con las personas que estén involucradas en esto, tratando de que esto ya no exista, de que todo esté bien organizado. Y entonces lo que nosotros habíamos pensado hacer y cómo nosotros habíamos pensado para ese día cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a administrar nuestro tiempo, se pasó. Entonces, pero de todas maneras, yo les diría, no es fácil, es un poquito difícil, eso se va adquiriendo con los años, con la experiencia de que uno ya no deje todo lo que debía hacer o lo que tenía que hacer por algo que se presentó en el último momento. Entonces, lo primero, importante, lo prioritario. Pero no nos olvidemos de lo que ya teníamos en mente y que eso ya estaba planificado. Es muy importante que dentro de las habilidades de los gerentes eficaces haya una buena comunicación verbal. Es más difícil la comunicación escrita, ¿no? La comunicación escrita porque a veces se le dice a la secretaria que haga el oficio, a veces uno lo firma, la secretaria no lo hace bien o no expresa realmente lo que nosotros queremos comunicar a las personas, ¿no? Por lo tanto, se dice que lo más importante en un gerente es la comunicación verbal, que esta debe ser adecuada. Las habilidades también de los gerentes eficaces son las habilidades interpersonales, cómo se interactúa con las demás personas. El trabajo en equipo que lo vamos a ver más adelante, pero así resumidamente podríamos decir que es que todos orienten su trabajo hacia un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? Es el objetivo de la organización. Si nosotros orientamos nuestro trabajo al objetivo de la organización, podemos decir que estamos solucionando nuestros problemas. Lo otro que ustedes están viendo, que ya lo hemos comentado, la administración de conflictos. Dentro de lo que podríamos llamar
habilidades de los candidatos para un puesto de trabajo según los gerentes. O sea, ¿qué quiere decir? Dice el título. Habilidades de los candidatos a un puesto de trabajo según los gerentes. Entonces, es una persona que está postulando para un cargo, ¿no? Para un puesto. Y entonces quienes van a ser, digamos, su jurado, quienes van a estar en la entrevista personal de esta persona, tienen que ver, tienen que pensar que tengan determinadas habilidades. Dentro de esas habilidades que uno requiere que tengan las personas, estarían las siguientes: habilidades para la comunicación oral y escrita, habilidades interpersonales, que se sepan comunicar con los demás, que se sepan hacer entender, pero siempre con respeto. Y otra palabrita más le voy a agregar: no solamente respeto, sino la ética. Entonces, hay una ética que se denomina ética administrativa, y ahí entra esto. Habilidades para el trabajo en equipo, perdón, habilidades analíticas y ser flexible a los cambios. Bien, y seguimos con las habilidades que deberían tener personas que están postulando a un puesto. Habilidades de liderazgo, dominio técnico en el puesto de trabajo que ocupan. Eso ya no tenemos duda, ¿no? Porque si, por ejemplo, va a ser un gerente, se supone que debe conocer, que tiene que tener estudios básicos de administración. Y acá otra vez viene lo que hemos estado conversando. Dice, ¿para qué estudiamos? Y yo se los mostré en la primera clase. ¿Para qué estudiar gerencia? ¿Para qué estudiar administración? Entonces decíamos, por eso acá dice, habilidades de los candidatos a un puesto de trabajo, dominio técnico en el puesto de trabajo que ocupa. Y luego tenemos habilidades de los sistemas informativos, y tendríamos que agregar otro que no está considerado acá, que son los idiomas. Dentro del idioma, principalmente el idioma inglés. Aun cuando no sé, de repente, pasado unos años, ya no se va a necesitar tanto el inglés y se va a necesitar el chino. Queda entre interrogantes. ¿Alguna pregunta hasta acá de todo lo que hemos visto en este momento sobre, digamos, sobre gerentes, sobre gerencia? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a repasar. Algo que no hayan entendido o se me pasó a mí y no les dije. Está claro, doctora. Ya, gracias. Entonces entramos a ver liderazgo. Liderazgo está comprendido entre lo que es gerencia, ¿no? Entonces, liderazgo dice, el liderazgo es un intento de influencia interpersonal entre las personas, dirigidas a través del proceso de comunicación para el logro de una o varias metas. Entonces decimos, el liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación para el logro de una o varias metas. También podemos definir el liderazgo como el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en el grupo de personas o en un grupo de personas determinadas, haciendo que este equipo, que todas las personas que están ahí en esa organización, trabajen con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. El líder. Entonces, el líder tiene algo natural, hace que las personas lo sigan. No obliga, no dice, ustedes tienen que hacer tal cosa. Él hace. Entonces, ¿qué cosa hacen los demás? Lo siguen, ¿no? Sigue lo que él está haciendo. Por eso decimos, es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. Otra definición de liderazgo, definición técnica, dice, es la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus emociones para que se dejen dirigir
compartan las ideas del grupo, permanezcan en el mismo grupo y ejecuten las acciones o actividades necesarias para el cumplimiento de uno o varios objetivos. Entonces, cuando nosotros hemos comenzado a hablar de administración, gerencia, gestión, hemos dicho que lo principal son llegar hacia el logro de los objetivos, de las metas. Entonces, hacia eso vamos. ¿Cuál es nuestra misión? Y decimos, ¿qué es lo que tenemos en nuestra misión? Tenemos esto. Pero no solamente pensamos, como ya también lo hemos visto en clases anteriores, en la misión, también pensamos en la visión. Esto es lo que tenemos ahora. ¿Qué queremos más adelante? ¿Qué queremos de acá a 2 o 3 años? Y hay una pregunta que siempre ustedes lo van a encontrar en los libros o en liderazgo, dice, ¿los líderes nacen o se hacen? Por eso dice, esta pregunta ha prevalecido a lo largo de la historia. Entonces, no se sabe, ¿nace o se hace? Y dice que ha sido fuente de discusión y polémica, la cual todavía no ha sido satisfactoriamente resuelta. Perdón. Y acá hay varias cosas. Entonces, acá tendríamos que comenzar a mencionar. Si dice que los líderes nacen, pues tenemos que hablar un poco de ética. Tenemos que hablar, digamos, qué cosa heredan los hijos de los padres e incluso de los abuelos. Entonces, si nosotros estamos diciendo que los líderes nacen, pero ¿qué cosa hay? De repente ese niño, esa niña, tiene cualidades, tiene condiciones de líder, pero nadie se ha percatado o sus padres ni siquiera saben qué cosa hacer. Entonces, digamos, no hacen que esa valía que tiene de ser un liderazgo se desarrolle. Y eso se puede llegar a perder. Pero puede ser otra cosa. Puede ser que dice los líderes no nacen, o sea, acá no hay nada de genética, no hay nada de herencia, no hay nada. Pero, digamos, hay padres que sí incentivan a los hijos a que tengan esa cualidad de liderazgo, los incentivan, los van formando. Entonces, queda todavía la pregunta, como dice, que no es totalmente satisfactoriamente resuelta si los líderes nacen o se hacen. Creo que es de ambos. Y creo que acá, primeramente, el rol de los padres es lo más importante para descubrir estas cualidades en los hijos. Si descubren esto, tienen que desarrollar. Y más aún si hay la parte genética. Y ustedes verán, dicen, pero su papá, vamos a decir, fue político. El hijo también es político, porque por seguir al padre, si nacen, están pequeños y ya tienen esas condiciones. Entonces, queda todavía por resolver esta pregunta. ¿Nace o se hace? Dentro de las condiciones que nosotros podemos tener en el líder es que las ideas del líder y acciones movilizan a otros para luchar por objetivos y metas comunes. Y es más, si decíamos que el gerente no ordena, acá decimos, peor, el líder no manda, ¿no? Sino que el líder hace que las otras personas lo sigan en su manera de hacer las cosas. ¿Qué otra condición del líder? Consigue el apoyo de los demás sin dar órdenes. No pide obediencia, sino pide compromiso. Obtiene credibilidad a través de sus actuaciones. Entonces, esas son las condiciones del líder. Sus ideas y acciones movilizan a otros para luchar por objetivos y metas comunes. Consigue el apoyo de los demás sin dar órdenes, no pide obediencia, sino compromiso, obtiene credibilidad a través de sus actuaciones. ¿Qué otra cosa? Da ejemplo y sirve de modelo para que otros lo puedan seguir. Mire, da ejemplo y sirve de modelo para que otros lo puedan seguir. Visualiza el futuro. Algo muy importante. No podría haber un líder que solamente está viendo el pasado, que hubo en el pasado y que hay ahora. Y
No nos quedamos con lo del pasado y nos quedamos con lo que se está dando en el momento actual. ¿Qué cosa va a venir? Miren ustedes, y esto si ustedes están conscientes de lo que ha pasado, con la pandemia realmente todo ha cambiado, no acá en el Perú, sino a nivel internacional. El comportamiento de las personas también ha cambiado completamente, ¿no? Y entonces esto, tenemos que pensar en eso. Y cuando visualiza el futuro diremos, bueno, ¿y cómo va a ser? Dicen que con la inteligencia artificial hay muchas profesiones que van a desaparecer. A Dios gracias, la medicina va a quedar, pero no va a quedar como la medicina que es ahora, como la medicina que yo estudié hace un poquito de años y que ustedes están estudiando, sino con otras características completamente diferentes de acuerdo al medio en que esté. Por lo tanto, se considera una condición importante en el líder que esté atento a los nuevos avances. No solamente yo diría los nuevos avances, diríamos a los cambios que se realizan en el medio externo de la organización para que pueda aprender rápidamente y pueda cambiar sus conceptos y no esté con los conceptos antiguos. ¿Qué otras condiciones se consideran en el líder? Que sea un planeamiento claramente proactivo, que favorezca las sinergias, tanto dentro como fuera de la institución, las sinergias, el poder trabajar juntos, el podernos unirnos para trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo común y a eso es donde nosotros vamos. Generar una visión compartida en todos los que forman nuestra organización y definitivamente el líder experimenta y corre riesgos. Y hemos hablado como para lo que sería gerente y más aún para el líder, tenemos experimenta y corre riesgos. Entonces, como yo muchas veces digo, uno aprende, pero no aprende mirando a los otros, aprende haciendo las cosas como uno sabe que las tiene que hacer. Y acá la importancia también de resaltar la enseñanza de esta materia, de este curso, en el currículum de estudios, ¿no? Todas las universidades lo tienen. Entonces, definitivamente, digo, uno tiene que aprender. Uno se tropieza, sí se tropieza. Se cae, sí se cae. Se puede caer, sí se puede caer, pero hay que levantarse y eso es una buena experiencia para decir, ah, no puedo hacer esto, porque miren el riesgo que corro. Y de eso también yo tendría que mencionar algo importante. Un gerente, un líder, no puede estar preguntando qué hago, cómo lo tengo que hacer o copiando lo que hizo la otra persona. Definitivamente dicen, ah, no, pero trabajó muy bien este gerente que acaba de salir, este gerente que me ha antecedido, así que yo voy a hacer las cosas como él las ha hecho. Graso error. Cada uno tiene lo que llamamos lo que es la personalidad, que es diferente uno del otro. Entonces, si uno quiere copiar y hacer lo que hizo el otro, más de una vez se va a tropezar y sí va a tener buenas caídas. Dentro de lo que nosotros denominamos tareas de líder, están las siguientes. Comprender. ¿Comprender qué? Comprender a los demás. De repente tenemos, digamos, entre las personas con las cuales trabajamos, una persona que conoce muy bien la materia, que sabe, que era una persona proactiva y que de un momento a otro vemos que esa persona se ha apagado. Entonces, no está trabajando bien, decimos, bueno, cuando recién entró trabajaba bien, pero ahora ya no trabaja. No sabe, no trabaja. Nos hemos puesto a pensar, ¿tendrá esa persona que vemos que ha cambiado radicalmente, tendrá un problema personal, tendrá un problema en su familia, tendrá un hijo enfermo, tendrá una madre enferma? Otra cosa, ¿le alcanzará lo que gana? Ya tiene ya un hijo, de repente ya tiene tres, cuatro hijos, ¿le alcanzará? Entonces, miren todo el abanico de preguntas que nosotros nos podríamos hacer para poder comprender a la persona. Decimos, ya cambió, trabajaba bien, pero no trabaja.
tendría la pregunta, ¿y por qué no trabaja bien si trabajaba bien? ¿Qué está pasando con esa persona? Y no solamente queda en la pregunta de averiguar qué está pasando, sino cómo lo podemos ayudar. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer que pueda servirle de ayuda? Y creo que me he explayado bastante sobre esta palabrita comprender nada más. Después, como otra tarea del líder, consideramos el delegar. No siempre uno tiene que hacer todo. No porque uno se canse o porque diga, es mucha carga para mí, y cómo se llama, y ya me cansé, hace años que vengo haciendo esto, ya no, pues que lo haga otro. No es así. Estrictamente de la palabra delegar es, digamos, hacer que otras personas vayan aprendiendo. Que va a tener variaciones conforme nosotros lo hacemos, sí va a tener variaciones. Por eso el delegar no es decir, bueno, a partir de este mes y en 3 meses más, tú te vas a dedicar, por ejemplo, a hacer qué cosa? Auditorías de la historia clínica. Te está delegando, pero tiene que hacerle el seguimiento. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? ¿Lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien? ¿Qué cosa deberíamos apoyar? ¿Qué cosa necesitaría? O de repente ha descubierto algo que nosotros no habíamos descubierto en la organización. Y si ha descubierto algo que nosotros no conocíamos, que nosotros no lo habíamos descubierto, qué bien. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Otra de las tareas del líder es cultivar su carácter. ¿Por qué? El líder se forma para el futuro, no queda ahí. Tiene que tener en cuenta que si es líder, tiene personas que van detrás de él. Por lo tanto, cultivar su carácter. ¿Qué más? Formar a personas y educar. Voy a poner un ejemplo, siempre me parece muy importante. Vamos a hablar de las universidades. Como centros de formación, no hablo de la Universidad Ricardo Palma, hablo en general. Las personas que trabajan ahí en la docencia, las personas que no solamente ya trabajan en la docencia, sino ya trabajan en la gestión. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que formar a otras personas, ¿no? Pensando en que uno en un momento se va a ir. Y si uno se va, pues como decir, acá puede quedar un vacío. No puede quedar un vacío, porque ya hay personas formadas y personas que se han formado últimamente, por lo tanto están más actualizadas, tienen, digamos, otras condiciones, y entonces son esas personas que no van a seguir el mismo ritmo de la persona que se fue o que se va, sino que tienen que llevar esa organización, digamos, hacia arriba, a que nunca caiga, ¿no? Y siempre esté en los primeros puestos. ¿Y qué es lo que a veces cuesta a las personas? Y por eso a veces dicen, ¿para qué voy a enseñar? Reconocer. Porque uno de repente se da cuenta, yo trabajo bien, pero esta persona que es joven, que la estoy formando, que ya lo tengo años que estoy formando a esta persona, trabaja mejor que yo, piensa mejor que yo. Por lo tanto, esta persona me puede suceder, pero hay otro que dice, uy, ¿para qué le enseñé? Ahora es mejor que yo. Ahora me van a sacar a mí y van a poner a esa persona. Entonces, miren cuán complejo es la parte de la gerencia, es la parte del liderazgo, porque son una serie de cosas. Por eso también yo les decía cuando empezábamos las clases, es una especialidad bastante difícil, ¿no? Y a veces uno no podría entender, no, esto, yo estoy estudiando para médico, yo quiero ser, ¿qué quiero ser? Quiero ser cardiólogo. Cosa, ¿qué va a ser un gerente, un administrador haciendo, o un médico haciendo la especialidad de gestión? ¿Para qué? Para formarse y poder prácticamente guiar, ser el líder de las organizaciones. Dentro de las estrategias para poder liderar está la persuasión. Entonces muchas veces uno tiene que estar
detrás de las personas tratando de persuadirlas. ¿Persuadirlas para qué? Para que trabajen de esta forma. Su trabajo puede ser bueno, sí puede ser bueno, pero sería mejor si lo hacen de esta manera. Integración. Nos cuesta integrarnos, ¿verdad? Porque todos no pensamos iguales. Y entonces, y acá voy a mencionar otro tema que me parece sumamente importante. Cuando uno está ocupando un cargo años y por razones A o B sale del cargo, entonces dice, no, yo ya no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Sí tiene algo que ver. Tiene tratar de enseñar a la persona que está entrando, por lo tanto, integrarse a ese equipo nuevo de trabajo que está entrando, que está gerenciado por otras personas. Integrarse, trabajar con ellos y darle, digamos, parte de la experiencia vivida. No es, bueno, tú tienes que hacer las cosas como yo las he hecho, ¿no? Tú haz las cosas como tú crees que deben ser. Yo podré decirte, a mí no me parece, pero eso, a mí no me parece, no es para que tú lo tomes, no es para que tú lo medites, lo pienses y llegues a la conclusión, si lo voy a tomar o no lo voy a tomar. La parte de negociación a veces es difícil, cuesta negociar. ¿Qué te doy? ¿O qué pierdo? ¿O qué dejo de perder? ¿Alguna pregunta? Y les hago esta pregunta, les digo, ¿alguna pregunta? Porque no es fácil de entender, ¿no? Entonces, ya yo les estoy hablando, estoy dando la clase a base de la teoría, de lo que encontramos, de lo que vemos en los libros, pero ya digamos, con otra cosa más, con la experiencia vivida. Porque si no uno lee en el libro, sé qué cosa no entiendo. No entiendo, yo creo que este libro está mal. Busco otro libro. Ah, pero también dice lo mismo. No entiendo. Entonces, es diferente, digamos, ver esas dos cosas, ¿no? La parte netamente teórica y la parte ya de la experiencia que está desarrollando lo que dice la parte teórica. ¿Alguna pregunta? Más que pregunta a esas alturas, yo diría ya comentario de parte de ustedes. ¿Algún comentario? ¿Qué pasó? Creo que todos me dejaron su computadora prendida y se me fueron. No, doctora, todo claro. Gracias. Vamos a hablar de lo que está como título, recomendaciones para liderar. Dentro de esas recomendaciones para liderar dice, responsabilícese por las acciones y por las personas que tiene a su cargo. Yo diría, creo que está mal escrito, debería ser primero por las personas, porque no son las acciones lo que predomina, son las personas. Y esas personas son las que van a llevar a cabo ciertas acciones. Conózcase y conozca a los demás. Miren, es muy difícil conocer a los demás, ¿no? Y no sé si en alguna oportunidad ustedes han escuchado o han visto algún caso, 20, 30 años de casados, y de repente divorcio. Pero se están divorciando si ya tienen hijos grandes, son profesionales. Se están divorciando si tienen un montón de casados, de años de casados. Y por ahí sale una palabrita y dice, es que no le he llegado a conocer bien, o no lo he llegado a conocer bien. ¿Qué? Porque nunca terminamos de conocer a las personas. Es bastante difícil. Para poder conocer a los demás, primeramente tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y también eso es difícil. Dentro de otras recomendaciones para liderar está busque siempre mejorar.
Entonces, siempre uno está buscando mejorar. Hecho esto, me parece que no lo he hecho bien, debo hacerlo de otra manera, o, o debo mejorar en mi forma que trabajo, o debo mejorar en la forma, o debo mejorar en la forma que estoy enseñando. Dice también de un ejemplo de una conducta correcta, desarrolla el potencial de su personal y muéstrese disponible. ¿Disponible para qué? ¿Le puedo hacer un comentario, doctora o doctor? No, estoy ocupado. Búsqueme más tarde. Llega más tarde. No, ahora tengo una reunión, será otro día. ¿Y qué es lo que están logrando? Están logrando alejar a las personas que los están buscando. Y ustedes realmente no saben si en esa búsqueda que está haciendo otra persona es algo que va a ser sumamente importante para uno de ustedes. Dentro de otras recomendaciones tenemos, cuide el bienestar de sus empleados. Mantenga a todos informados. Vamos a tener que cambiar, digamos, vamos a hacer un nuevo plan de estudios. Y lo tenemos que cambiar porque definitivamente el que tenemos actualmente no se ajusta a las exigencias actuales, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Fije metas que pueda alcanzar. Y esto de fije metas que pueda alcanzar tiene bastante que comentar. ¿Por qué? Porque a veces el gerente dice, voy a poner unas metas o unos objetivos. No voy a poner 2, 3, voy a poner 5, 6 objetivos, 6 metas, para que vean que yo quiero trabajar y que voy a trabajar. Preguntaría yo, ¿cree usted que va a poder cumplir esas metas que las está poniendo? Y si no las cumple, entonces va a quedar muy mal, porque entonces van a decir, ¿cómo? Ofreció tantas cosas y ¿qué hizo? ¿Hizo algo? Podemos voltear un poquito la cabeza y mirar todos los avatares políticos en los que viven. Sin más comentario, política profesional. Tome decisiones correctas y oportunas. Pero acá viene, yo diría, ¿y cuál es la decisión correcta que tengo que tomar? Para eso tengo que partir. Primeramente, he estudiado mi curso de gerencia cuando era alumno de medicina. Me acuerdo de lo que me enseñaban. No solamente leía las diapositivas para dar el examen, sino que buscaba un libro y decía, bueno, ¿qué dice el libro? Porque me pueden estar engañando, me pueden estar diciendo muchas cosas. Y la parte teórica del libro dice otra cosa. Decisiones oportunas. Porque lo que es bueno para hoy día, dentro de un mes ya no puede ser bueno, más bien puede ser negativo. Conozca su trabajo e infórmese. Mi trabajo es, tengo que hacer esto, pero yo lo hacía de tal manera. A mí, y con todo el respeto de mis colegas, cuando en algunas oportunidades yo he escuchado a mis colegas contemporáneos, voy a decir, bueno, pero eso siempre lo hemos hecho así, siempre lo hemos enseñado de esta manera. Yo los miraba nomás. A veces me entendían, a veces no me entendían, o terminando les decía, ¿por qué dices eso? Si lo que fue bueno hace 30 años no puede ser bueno ahora, ¿no? Entonces, por eso es que dice esto, tome decisiones oportunas para ahora, para el momento. No, lo que estamos hablando, lo que estamos pensando, las decisiones que estamos tomando en la universidad, en los hospitales, van a ser buenas ahora, pero dentro de 2 o 3 años, ¿serán esas decisiones que deben prevalecer o no? Deberían cambiar. Definitivamente deberían cambiar. Hemos dicho, conozca su trabajo e infórmese, forme equipos de trabajo y reconozca los aportes de cada uno de sus miembros. ¿Qué otras recomendaciones? Sea integrador, trabaje y haga trabajar en equipo.
Eso de, no sé si lo vamos a ver más adelante, trabajo en equipo, es a veces un poquito de día fastidioso, espinoso, no sé qué cosa. Y teníamos ahí sí que partir del trabajo en equipo. El trabajo en equipo es buscar un objetivo común. Pero ese objetivo común no es para cada uno de nosotros. Ese objetivo común es para la organización. Porque si nosotros comenzamos a hacer que prevalezcan nuestros objetivos, definitivamente no estamos trabajando bien y menos estamos trabajando en equipo. Mantenga siempre una actitud positiva, asuma responsabilidades y acepte riesgos. Comentarios hasta acá sobre liderazgo. Ningún comentario sobre liderazgo. Ningún comentario. Todo claro, doctora. Entonces continuamos. Continuamos con manejo de conflictos. Y antes de ver el manejo de conflictos, tendríamos que comenzar definiendo qué es un conflicto y cuál es la definición técnica de lo que es un conflicto. Decimos que un conflicto es una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y afectos entre individuos o grupos que se definen como mutuamente incompatibles. Entonces, ¿y de dónde parte eso? De que todas las personas no pensamos igual sobre un determinado tema. Entonces, ahí se crea el conflicto, porque ahí se crea la incompatibilidad entre las conductas, entre, que puede ser individual o puede ser en grupo de personas. Por lo tanto, dice que dos o más partes perciben que todo o en parte tienen intereses divergentes y así lo expresan. Hay una definición que es bastante clara, son dos definiciones, pero miren la antigüedad de las definiciones. Una de Galtung en 1984 que dice que el conflicto es la situación en la que existen actores que persiguen objetivos incompatibles. Incompatibles. No podemos compatibilizar. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. No podemos. Yo pienso así. Y más aún, tengo la certeza que lo que yo pienso está bien. Lo que tú piensas está mal para mí. El conflicto es una situación, según Stan Gardner, en la que dos o más seres humanos desean objetivos que son percibidos como obtenibles por uno, pero no por ambos. Seguimos en lo mismo. Para mí esto es así, para ti es diferente. En pocas palabras, viendo estas definiciones de estos dos actores. Por lo tanto, viendo estas definiciones, decimos que el conflicto es una realidad inherente y circunstancial con la naturaleza humana. Donde hay personas, hay conflictos. Eso no lo podemos negar. Esos conflictos pueden ser, digamos, pueden ser conflictos leves, pueden ser conflictos graves, y depende de las circunstancias. El conflicto, dice, se genera cuando dos o más partes no son capaces de llegar a un acuerdo. Entonces se ponen un poquito reacias, podemos decir, dicen, no, esto es de esta manera. La otra persona dice, no, esto tiene que ser así. Pero por Dios, tratemos de sentarnos, pensar. De repente no el mismo día. A veces en un mismo momento queremos resolver ese conflicto, ¿no? Bueno, ahora lo dejamos ahí. Mañana lo volvemos a conversar. Y posiblemente mañana, si es que llega ese mañana, ya tenemos mayor capacidad de discernir cómo son las cosas. ¿Qué podemos considerar?
cuando hablamos del tratamiento de conflictos? Primeramente, identificar claramente el problema. Si no conocemos el problema que existe, que nos hace pensar diferente, y qué cosa es un problema, es una realidad entre lo que es y lo que debería, y entre lo que es y lo que debería ser, ¿no? La otra cosa dice, en ese tratamiento de conflictos, no mezclemos conflictos entre sí. ¿Qué sucede? Hay un conflicto, hay un problema en la organización, y él nos dice, sí, sí, pero también tenemos este problema, este conflicto, también tenemos el otro, tenemos el otro. Entonces, ya no tenemos que pensar en resolver un conflicto, sino tenemos una serie de conflictos que ya nos hicieron qué cosa, y eso lo definimos, es un nudo crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Por cuál comenzamos? ¿Cuál priorizamos? ¿A qué le damos solución primero? Luego decimos presentar los conflictos en términos de situación y no de comportamiento. Ese conflicto no se da porque esta persona tiene este carácter o esta persona es así. Ese conflicto se da por las circunstancias en que estamos viviendo y que generalmente esas circunstancias no son dentro de nuestra organización, no son fuera, son en el medio ambiente. Es importante expresar el problema en términos de interés mutuo y no de una sola de las partes. ¿Y qué podríamos decir? ¿Qué podría hacerse para resolver el problema, el conflicto, perdón? Recurrir a una autoridad superior si es que existe, ¿no? O irnos a la norma, qué cosa hay escrito en las normas, en las directivas, en las leyes. Entonces, de repente nos damos cuenta que estamos discutiendo algo que realmente no tenemos por qué discutir, porque ya eso está visto, eso está escrito, está dictaminado, como les decía, puede ser en una ley, podría ser en un decreto, podría ser en un decreto, podría ser en una directiva, podría ser en una directiva. ¿Qué otra vía de solución se puede buscar? El arbitraje. Una persona que pueda arbitrar y pueda ayudarnos a dar solución. Otra vía también para la solución estaría en la medición de expertos. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá para avanzar? Todo claro, doctora. Seguimos entonces. Dentro de las estrategias de solución del conflicto, tenemos las siguientes, son 3. Negociación, mediación y arbitraje. Y vamos a ver cuál es la definición de cada una de estas estrategias para poder diferenciar una de la otra. Decimos que la negociación es el proceso por el cual dos o más partes resuelven un asunto sobre el cual pueden tener intereses, necesidades o deseos diversos. La mediación es el proceso de intervención en el cual un interventor neutral, que no forma parte de ninguna de esos grupos, ayuda a las partes en conflicto a lograr un acuerdo. Y el arbitraje es el proceso en el que un interventor neutral recibe la prueba de las partes en conflicto y a base de las pruebas presentadas emite una decisión. O sea, son las 3 estrategias mediante las cuales se puede solucionar el conflicto: negociación, mediación y arbitraje. Está claro, ¿no? Negociación, mediación y arbitraje. Pasamos, para dar por finalizada nuestra clase de hoy día, a lo que es negociación. Y podemos decir que la negociación es el acercamiento de las partes opuestas hacia una posición mutuamente aceptable. El acercamiento de las partes opuestas hacia una posición mutuamente aceptable. Podemos decir también que es el proceso en el que dos o más partes
con intereses personales y conflictivos se reúnen para presentar y discutir propuestas explícitas destinadas a llegar a un acuerdo. ¿Negociamos con qué finalidad? Tenemos que llegar a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, por gusto estamos negociando. Por lo tanto, dentro de los objetivos de la negociación está llegar a un acuerdo, no romper la posibilidad de seguir negociando en otras circunstancias. Y la otra cosa, cuando nosotros tenemos un problema y negociamos de ese problema, es mejor que ya de una vez pensemos que solamente vamos a tener una negociación en la cual todo va a quedar claro para no estar otra vez repitiendo y estar frente al mismo problema. Dentro de las características tenemos que negociar es estar dispuesto a ceder. Entonces hay que ver qué es lo que yo puedo perder para poder resolver este conflicto. ¿Qué es lo que yo puedo perder? Y al decir qué es lo que yo puedo perder, estoy dando respuesta a lo que está escrito acá. ¿Qué estoy dispuesto a ceder? Por lo tanto, la negociación no es un juego, más bien es una habilidad directiva. Y se aprende y perfecciona con la práctica. Miren, se aprende y perfecciona con la práctica. Y definitivamente, haciendo un paréntesis, aprovecho para decirles que todo en la vida, podría decir, o en la administración, mejor para no abrirnos un camino tan amplio, se aprende y perfecciona con la práctica. Pero para aprender, primeramente tenemos que conocer, tenemos que tener el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, entonces, ¿cómo vamos a aprender, no? Si tenemos el conocimiento, entonces esto lo vamos perfeccionando con qué cosa, con el tiempo y con la práctica que se pueda hacer. Dentro de la preparación para la negociación, tenemos bastante claro esto. Primeramente, definir el objetivo, definir cuáles pueden ser los objetivos de otra parte, recoger información necesaria, establecer el margen de maniobra y determinar la estrategia. Ya hemos también definido, que quede claro y que no se olviden, la estrategia es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. A eso, esa es la definición clara y concisa de lo que es estrategia. ¿Qué cosa tenemos que ver también en esta preparación para la negociación? Valorar la capacidad y fuerza de poder que disponemos y de la que dispone la otra parte. Ver qué concesiones podemos hacer, qué concesiones, qué es lo que podemos ceder, que decíamos, qué es lo que podemos perder. Redactar una propuesta y determinar los acuerdos a los cuales se puede llegar. Y este párrafo último es sumamente importante, porque no podemos, no sé si está bien utilizado o está mal utilizado, perder el tiempo, la frase perder el tiempo, para llegar a un acuerdo y después terminamos la reunión, bueno, chao, chao, ya me voy, cada uno se va a sus quehaceres que tiene dentro de la organización y se olvidaron. Los acuerdos que se toman deben quedar en un acta, deben quedar escritos. ¿Para qué? Porque después que se presenta un problema similar, no vamos a estar otra vez reuniéndonos para ver qué hacemos cuando ya lo habíamos visto. En el proceso de la negociación tenemos, primeramente, una fase de apertura y toma de contacto. Apertura. Vamos a iniciar la reunión para tratar el tema, ¿no? El siguiente tema. Por ejemplo, ¿cómo va a ser, digamos? Vamos a poner un ejemplo de la docencia. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a hacer para las plazas de internado? Es lo que vamos a ver. Toma de contacto. ¿Qué piensan otros docentes? ¿Qué piensan los alumnos? ¿Qué piensan los egresados? Luego hay una fase para establecer los planteamientos. Y definitivamente, si es que, dicho, qué piensa el docente, qué piensan los alumnos, qué piensan los egresados. Entonces, eso nos da, digamos, esto nos dice cómo están las cosas, cómo se han ido dando las cosas a través del tiempo.
Luego tenemos una fase de generación de opciones, tenemos una fase de creación del acuerdo y tenemos una fase de seguimiento de los acuerdos. ¿Qué errores se tienen que evitar en la negociación? Y eso sí lo tenemos que tener claro, porque si no lo tenemos claro, entonces nosotros negociamos, pero ¿para qué negociamos si no estamos negociando bien? Primeramente, es un error que no haya objetivos bien definidos en esa negociación. Tiene que haber los objetivos, hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer con esto, a quién va a beneficiar, cómo nos vamos a beneficiar. Segundo, una aparición prematura de posturas es un error de posturas firmes e inflexibles. Bueno, yo he dicho así, eso es lo que yo pienso. Yo creo que tengo la razón. ¿Qué es? Es una postura firme e inflexible. Eso es lo que yo pienso. Es mi manera de pensar. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que se entiende, es diferente, ¿no? Otro error, no saber escuchar. Solamente quiero estar hablando, hablando, hablando y no escucho qué dicen las otras personas. ¿Qué otra cosa? No saber revelar la información de la que disponemos de forma progresiva, gradual y en el momento oportuno. Tenemos información, tenemos conocimiento sobre lo que se está planteando, pero ¿qué hacemos? Que decimos esto es así, esto era así, tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser todo de forma progresiva, gradual y en el momento que sea, porque si decimos, esto siempre ha sido así, esto debe ser, esto es así y esto debe ser así. Es como decimos, bueno, se acabó todo, ¿no? Y entonces, ¿para qué hemos citado una reunión? Tener un predominio de la emotividad sobre la racionalidad. Es razonable si es racionable, pero ¿qué beneficio nos va a traer? De repente estamos discutiendo algo que nos compete indirectamente. Por lo tanto, no es algo que sea, digamos, que sea sumamente importante. Y otra cosa, pensar en términos de vencer, de ganar a costa de la otra parte. Tampoco no es así. Ah, ya, yo hago esto para que tú no tengas, entonces tú ya no puedes ser docente en esta asignatura. Te saco de la docencia. Estamos pensando en estos términos malos de que con eso vencemos y con eso ganamos. No, no es así. Creo que con esto estaríamos terminando la clase. Dice, para negociar con éxito, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primeramente, si no se necesita negociar, no negociemos. No negociar con intermediarios. ¿Y por qué no negociar con intermediarios? Hay quienes dicen que sí, porque para negociar hay que saber cómo negociar. ¿Y cuándo sería negativo, cuándo sería positivo? Sería positivo cuando esos intermediarios, mediante los cuales nosotros vamos a negociar, conozcan las cosas de manera que nosotros conozcamos y de la forma como nosotros queremos que sea. Entonces, si es que tiene esas dos características, definitivamente sí podemos negociar con intermediarios. Tercero, tener un plan de negociación. Y se dice, el que pregunta dirige y domina la situación. Tratar que el número de miembros de ambas partes esté equilibrado. No podemos negociar una persona de este hospital con 3 personas o 4 del otro hospital. No perder nunca la calma a veces es difícil y por eso se dice que uno tiene que conocerse y tiene que ir aprendiendo, tiene que ir aprendiendo también, digamos, a no exaltarse, mantener, como dice, la calma, ¿no? Y la otra cosa, no alardear jamás del éxito obtenido. ¿Qué pasa? Ni siquiera se ha terminado de hablar, pero ya la persona
No es que diga yo he ganado, estoy ganando, yo esto. No solamente se ve en su expresión física, ¿no? La persona que se ríe, está contento, no le importa nada. Entonces, hemos hablado, digamos, de la expresión verbal, de la expresión escrita, pero hay otra expresión que es la expresión corporal, que a veces eso pesa más que las dos anteriores que he mencionado. Y aprender de los errores. Ya hemos dicho, yo les puse en un término, digo, bueno, nadie nació sabiendo, primera cosa. Todos aprendemos. Aprendemos tropezando. Nos tropezamos y nos caemos, sí, nos volvemos a levantar, pero eso ya nos crea una experiencia. Y con esta estaría dando por finalizada la primera clase, la primera parte de la clase de dirección, que es lo que nos toca en esta octava semana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Ya, entonces, si está todo claro, voy a invitar al licenciado Tunca para que vea cómo vamos a trabajar en el seminario, ¿sí?